Buenas tardes. Continuamos con la segunda ponencia de esta tarde. Recordar que el tribunal está compuesto por la profesora Ana Beatriz López, por el profesor Pedro Peinado y el que os habla como presidente, Joaquín Gómez Bastida. La siguiente ponencia, la siguiente defensa de trabajo, corre a cargo del alumno José Manuel Morcillo Salmerón, que defiende su investigación Streaming versus Cine de la butaca al sofá. Trabajo tutorado por la profesora Clara María Gea García. Tienes la palabra, José Manuel. Puedes empezar cuando desees. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Por la venida del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación titulado Streaming contra Cine de la butaca al sofá y tutorizado por Clara María Gea García. A continuación tenemos un pequeño índice con los contenidos que se tratarán en esta presentación. Bien, a modo de introducción comenzamos por el suceso que dio lugar a esta investigación, el cierre de salas de las salas de cine del mundo a comienzos de 2020 debido a la pandemia por el COVID-19. Este cierre masivo supuso pérdidas muy grandes para la industria del cine, situadas entre 20 y 30 mil millones de dólares. Ante esta situación, el streaming fue el mayor beneficiado, pues experimentó un crecimiento muy grande, el mayor de toda su historia, con aumentos de millones de usuarios en el primer trimestre de 2020. En caso de duda, el streaming consiste en la transmisión de contenidos audiovisuales sin la necesidad de descargarlos. Por lo tanto, las plataformas de streaming son aquellas páginas web o aplicaciones que nos permiten acceder a dichos contenidos audiovisuales. Entre todas estas plataformas, Netflix fue la más beneficiada. Netflix cuenta actualmente con 195 millones de usuarios y ha llegado a codearse con las grandes figuras del mundo del cine. Esto se debe gracias a películas muy importantes como Roma, de Alfonso Cuarón, que ha sido nominada al Oscar. Este crecimiento de Netflix ha hecho que se le critique duramente, como ya hizo Steven Spielberg en la gala de los Oscars de 2019. Así, a partir de la postura de Spielberg han surgido otras posturas, como una de ellas está a favor de Spielberg y considera que el streaming no debería estar allí, y otra defiende la libertad del streaming. Por último, debemos también tener en cuenta que vivimos en una sociedad que demanda entretenimiento constantemente, interesada en lo digital. Durante el confinamiento de 2020, a esta sociedad se le privó de cualquier tipo de entretenimiento, y uno de los pocos métodos que tenían para entretenerse eran las plataformas de streaming. Una vez expuesto el contexto del trabajo, pasamos con el problema de investigación y los objetivos. El problema de investigación sería el siguiente. ¿Están influyendo las plataformas de streaming en la evolución del sector de las salas de cine? A partir de este problema surgen un objetivo general, que sería analizar los efectos de la irrupción de las plataformas de streaming en el consumo doméstico sobre la industria de las salas de cine, y dos objetivos específicos. El primero es conocer la percepción acerca de la situación que viven los cines frente a las plataformas de streaming, y el segundo sería analizar si la proliferación de las plataformas de streaming afecta al cierre de salas de cine y comercios satélites. Los antecedentes de esta investigación se dividen en tres bloques, que son los siguientes: la historia del cine, el sistema de distribución de películas y la historia de Netflix. Los orígenes del cine se remontan a la invención de la fotografía en 1825, el siglo XIX. A partir de ahí surgieron los rollos de película, el kinetoscopio, hasta dar lugar al cinematógrafo de los hermanos Lumière. Esto marca la era primitiva del cine. A finales de los años 20 aparecería la primera película con sonido. Esto desencadenó la guerra de las patentes, con la que las grandes compañías buscaban incorporar el sonido en sus películas. Comenzaba así la etapa del cine sonoro. En esta etapa se dio la Segunda Guerra Mundial, por la que trajo consigo el cierre de todos los cines de América. De la misma manera, la televisión entró en auge, y esto desencadenó una fuerte rivalidad entre la pequeña y la gran pantalla, situación bastante similar a la que vivimos ahora mismo. La etapa del cine sonoro tiene un factor muy importante: el sistema de distribución de películas. Es el encargado de comprar películas y ofrecerlas a las exhibidoras en los festivales de cine. Con el streaming se ha criticado mucho este sistema de distribución y se ha visto al streaming y a las plataformas como una opción para estrenar las películas. Pasamos a Netflix. Me centro en Netflix porque es la plataforma de streaming por excelencia. ¿Por qué? Pues resulta que sale de una idea revolucionaria en contra de las multas en los videoclubs. Desde 2007, año en el que introdujo el streaming, no ha parado de crecer. Podemos ver cómo cada serie tiene más éxito. Se puede observar perfectamente en esta línea del tiempo, como en 2019 su serie más vista fue Stranger Things, con 9 millones de horas en total, y en 2021 alcanzó el 1.400.000 en menos de un mes.
Pasando a la metodología, encontramos el enfoque. El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo, con un carácter transversal y un método de toma de datos mixta. Los instrumentos que se han utilizado para alcanzar los objetivos previamente mencionados son los siguientes. En primer lugar, encontramos 2 entrevistas expertos. La primera, realizada el 26 de abril de 2021, a la encargada del Neocine del Centro Comercial Vega Plaza, en Molina de Segura. La segunda, a Lola Kenneth, una estudiante de Dirección de Cine y productora en Estados Unidos. Esta se realizó el 31 de mayo de 2021. Después encontramos el cuestionario, llamado El cine en época del streaming. Es un cuestionario con preguntas acerca de los hábitos de consumo del cine y el streaming. Se obtuvieron un total de 340 respuestas y con esto se pretende dar respuesta al objetivo número 1, al objetivo específico número 1. En cuanto a los registros documentales, consiste en una recopilación de documentos de interés para la investigación relacionados con el mundo del cine y el streaming. Encontramos 2 grandes categorías, Netflix y otras plataformas de streaming y la situación de los cines y los comercios satélites. Pasamos entonces con el contexto. En cuanto al contexto del trabajo, en primer lugar, se realizó la entrevista a la encargada del Neocine. Con esto se comenzó a realizar los registros documentales dedicados a los cierres de cines. Después de esto se realizaría la segunda entrevista y la encuesta. Al mismo tiempo se realizaban los registros documentales del resto de documentos. La investigación cuenta con las siguientes fases. La fase inicial, en la que se realizó la elección del tema, y además de la revisión bibliográfica en la que se basan los antecedentes. También se diseñaron la metodología y los instrumentos. La siguiente fase sería el trabajo de campo. En esta se pusieron a prueba los instrumentos y la siguiente fase sería la fase analítica. Con esta fase analizamos los resultados que se obtuvieron en la encuesta y en las entrevistas para posteriormente elaborar conclusiones. Finalmente, este trabajo cuenta con una fase final, en la que se redactará un documento definitivo. Pasamos entonces a los resultados. Los resultados se dividen por instrumentos. En primer lugar, tenemos el instrumento de las entrevistas expertos. Por un lado, la información más importante obtenida en la entrevista a la encargada del Neocine sería la siguiente. Se redujo la asistencia al cine y al centro comercial en general. Sin embargo, pese a las pérdidas, no se planteó en ningún momento cerrar ni el cine ni el centro comercial. Esto es debido a que estas pérdidas eran discretas. Generalmente las pérdidas se debían a la escasez de películas. En cuanto a la estudiante de Dirección de Cine y productora en Estados Unidos, esta nos explica que el sistema de distribución de películas ofrece muchas más oportunidades a las películas pequeñas. Esto es debido a que existen las Art House Cinemas, unas pequeñas salas de cine en las que se proyectan películas antiguas y de bajo presupuesto. También Lola Kenneth considera que el streaming actualmente tiene más éxito porque te permite pausar la película o volverla hacia atrás. Mientras que en el cine debes estar atento durante un largo periodo de tiempo. Esta afirmación oculta una pequeña crítica a la capacidad de atención de la sociedad, que ha bajado un tanto. En cuanto a la cuestión calidad Netflix, para Lola Kenneth, Netflix no es un sinónimo de baja calidad, pues tiene grandes producciones, como ya hemos dicho anteriormente, la de Roma, de Alfonso Cuarón, nominada a 10 Oscars, y en 2022 podemos observar El poder del perro, también una producción de Netflix, nominada a 3 Oscars. Para la entrevistada, los restaurantes han sido los principales afectados. Esto se debe a que estos ofrecían unos descuentos a aquellas personas que asistían a ver las películas de cine. Finalmente afirma que se ha dado una especie de balance en el mundo se podría dar una especie de balance en el mundo del cine. Pues podrían reducirse la cantidad de cines en el mundo, sin embargo, las películas serían de mejor calidad para aquellos que verdaderamente aman el cine. Pasamos entonces con las respuestas dedicadas al cuestionario llamado El cine en época del streaming. Este cuestionario se divide en bloques. En cuanto al bloque 1, encontramos que el 74% de los encuestados está suscrito a Netflix. Le sigue Prime Video con un 54% y en último lugar queda HBO con un 28%. El 27% restante no está suscrito a ninguna de las anteriores plataformas. Sin embargo, aquí encontramos las más populares son Rakuten y sobre todo Disney+. Con este bloque también conocemos las principales razones por las que los encuestados prefieren el streaming. Un 83% lo hace por mero entretenimiento. Le sigue la comodidad, con un 62%. Después tendríamos la calidad de vídeo y sonido y los precios, con un 19% y un 15% respectivamente.
Y en último lugar se encontraría el miedo al contagio de COVID-19, con un 3%. Pasando entonces con el bloque 2, dedicado a los hábitos de consumo en el cine. En primer lugar, vemos que un 24% afirma directamente no asistir al cine. Tampoco no hay nadie que vaya al cine semanalmente. También es bastante poco habitual asistir al cine de 1 a 3 veces al mes o una vez al mes, con un 9 y un 15% respectivamente. Lo más común entonces sería ir una vez al año o menos al cine. Aquí encontramos que el 52% de los encuestados hacen esto. También encontramos las principales razones por las que los encuestados no asisten al cine. Los precios elevados afectarían un 23% de estos, pero por encima encontraríamos el miedo al contagio, con un 25%. La escasez de cines cerca del hogar la seguiría muy de cerca, con un 21%, y en último lugar teníamos el desagrado hacia el ambiente de la sala. Con el bloque 3 conocemos la percepción, la opinión de los encuestados acerca de las siguientes afirmaciones. Las afirmaciones se pueden ver a la izquierda de las pantallas. Un 83% niega que el auge del streaming afecte a los cines. También podemos, respecto a la afirmación, prefiero ver los grandes títulos de cine en el cine antes que en el streaming, un 61% está de acuerdo frente a un 39% que no lo está. Finalmente, podemos observar como un 10% de los encuestados utilizan el streaming únicamente por moda. Cuando se le dan a elegir entre las plataformas de streaming o el cine, un 58%, es decir, la mayoría, escoge el cine frente a un 42% que escoge el streaming. Pasamos con el siguiente instrumento, dedicado a los registros documentales. Bloque 1 de los registros documentales se divide en 3 subgrupos. El primero de estos sería las innovaciones de Netflix. Aquí tenemos la compra de salas de cine de Netflix en pleno Manhattan, la incorporación de videojuegos, que ya se da en Polonia, y una suscripción gratuita, que se da en países como Kenia. Después encontraremos los acuerdos de las plataformas de streaming. Aquí encontramos el de Netflix y Sony desde 2022 hasta 2027, el de Netflix y Spielberg, que entrará en vigor los próximos años, y el de Amazon Prime con la Metro-Goldwyn-Mayer, con la que Amazon Prime suma 4.000 títulos a su cartelera. Respecto a la opinión de la industria del cine, Chloe Zhao y Patty Jenkins muestran su actitud negativa. Por otro lado, James Gunn se muestra indiferente. Un alto ejecutivo de Hollywood, por supuesto anónimo, afirma que Netflix es el sitio donde todo el mundo quiere estar. Pasamos entonces con el bloque 2, dedicado a cierre de cine. Este se divide por países. En primer lugar, tendríamos Canadá. En Canadá, la compañía Cineplex ha cerrado 67 salas en la ciudad de Ontario, lo que ha supuesto el despido de 5.000 trabajadores. Continuaríamos con Estados Unidos. En Estados Unidos se ha dado uno de los cierres de cine más grandes de la historia, aunque fuese temporal hasta abril de 2021, siendo este el de Regal Cinemas, con más de 600 teatros. También en California se cerraron 300 teatros. Continuamos entonces con Bélgica y Dinamarca. En Bélgica y Dinamarca se cerraron las exhibidoras debido al COVID, más concretamente a la variante Omicron. Sin embargo, gracias a las propuestas, se admitió la reapertura de las salas a las pocas semanas. Finalizamos entonces con España. Aquí en España se cerraron cines en las ciudades de Zaragoza, San Sebastián y Santander. En Zaragoza, por ejemplo, se cerró la exhibidora Cines Yelmo, lo que empeoró la situación del centro comercial Plaza Imperial, que actualmente cuenta con solo 7 de los 177 comercios que tenía en 2008. Otro de los cierres que se ha dado en un centro comercial es el del Centro Comercial Peña Castillo, en Santander, en el que se han cerrado un total de 12 salas de cine de la exhibidora Unión Cine Ciudad. Pasamos ya con las conclusiones. En cuanto al objetivo general, se han utilizado los registros y las entrevistas. En la primera entrevista se nos muestra que la principal razón por la que se cerraron los cines fue la pandemia, y en la segunda, que el hecho de que el cine pierda consumidores es por la baja capacidad de atención de la sociedad. Después, en los registros documentales encontramos que los cierres de cines se deben exclusivamente a la pandemia. Se concluye, por lo tanto, que el streaming motiva al cine a hacer mejores películas que merezcan ser vistas en la sala y no en el sofá, afirmando que el nivel de competitividad ha ascendido y que la causa directa de la crisis del cine es la pandemia, pues el streaming solo ofrece una alternativa más cómoda y segura que las salas.
Continuamos entonces con el primer objetivo específico, conocer la percepción acerca de la situación que viven los cines frente a las plataformas de streaming. Para esto se ha utilizado exclusivamente la entrevista. Aquí podemos observar que un 100% de los encuestados estaban suscritos al menos a una plataforma de streaming. Las principales razones por las que consumían el streaming eran la comodidad, el entretenimiento y también el precio. También observamos que la mayoría de los entrevistados apenas van al cine una vez al año, y esto se debe al miedo al contagio, los elevados precios y la escasez de cines cercanos a sus hogares. Sin embargo, la mayoría prefiere el cine frente al streaming. Se concluye entonces que la mayoría de los encuestados preferiría ver una película en el cine, pero debido a la mala accesibilidad, el miedo al contagio y los precios elevados, se conforman con el streaming. Finalizamos entonces con las conclusiones al objetivo específico número 2. Analizar si la proliferación de las plataformas de streaming afecta al cierre de las salas de cine y los comercios satélites. Para ello, se han utilizado los registros documentales y la entrevista a la productora de cine. Los registros nos muestran que ninguno de los avances que implementa el streaming afecta directamente a los cines ni a los comercios. Sin embargo, es evidente el cierre de comercios cercanos a los cines. Por otro lado, en la entrevista se nos dice que el streaming motiva a la industria cinematográfica a hacer mejores películas. Estas deben merecer la pena ser vistas en la sala y no en el sofá. También que en Estados Unidos los principales afectados han sido los restaurantes. Finalmente, se concluye que el streaming motiva a la industria del cine, pero también la perjudica, debido a su gran impacto económico. Pues ya hemos dicho que ofrece una alternativa menos arriesgada para el consumidor. También es evidente que los comercios cercanos a los cines se han visto afectados. Sin embargo, el streaming no sería el causante de esto, sino la pandemia. A continuación, tendremos una pequeña muestra de las referencias con las que se han realizado esta investigación y finalmente concluir con mis agradecimientos a Clara María G. García por ser mi tutora y ayudarme en todo momento, Pedro Peinado Rocamora por introducirme en el mundo de la investigación y mis padres y mi abuelo especialmente por inculcarme estos valores tan positivos y por introducirme en el mundo de la educación. Muchas gracias. A continuación, cedo el turno al tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Te felicito por tu intervención. Me ha gustado muchísimo tu intervención. A continuación va a intervenir tu tutora, Clara María Gea. Adelante, Clara. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo quiero felicitar a José Manuel por su trabajo y destacar ante el tribunal y ante todos los oyentes la gran labor de recopilación de información que ha realizado, porque si se han dado cuenta, su trabajo está plagado de nombres, citas, cines, ciudades. Gracias a esa labor también de documentación, ha obtenido que Steven Spielberg hace 2 años criticaba a Netflix y ahora se han fusionado, ¿no? Han llegado a un acuerdo. Entonces, en ese sentido, el trabajo pues, tiene una gran labor de registros documentales. También en la entrevista en la que se puso en contacto con una persona del mundo del cine en Estados Unidos, esta chica, Lola, la charla derivó a un poco una reflexión acerca de la falta de atención. Entonces, yo eso también lo pongo encima de la mesa, porque a veces ciertos sectores de la población pues, no son capaces de ver una película en el cine porque tienen que consultar redes sociales, tienen que mirar el móvil. Entonces, también ahí podemos reflexionar un poco e incluso plantear trabajos futuros. Y por último, lo que más me gusta a mí que es felicitar a la familia, porque bueno, los logros de nuestros hijos siempre nos hacen muy felices, pero ya cuando es un niño como José Manuel, que lleva la educación, el respeto, el saber estar, las calificaciones al máximo nivel, pues pone de manifiesto el trabajo silencioso y sutil que ha hecho su familia con él. Entonces, enhorabuena a sus padres, a su abuelo, a sus tíos, a su hermana y a todos por dejarnos disfrutar de él. Gracias. Muchas gracias, Clara. De nada. Pedro Peinado, tiene usted la palabra como miembro de este tribunal. Bueno, José Manuel, yo me sumo a las felicitaciones y me gustaría hacerte una consideración respecto a tu trabajo. A ver, bueno, voy frontalmente. ¿Me puede confirmar
porque bueno, como decía Clara, hay un montón de datos que has tomado, un montón de opiniones. Creo que hay que poner en valor la información cualitativa que has tomado porque también es investigación y cada vez más. Y veo un poco de confusión respecto a si la pandemia es el causante del cierre de cine o es simplemente un factor más. ¿Vale? Entonces me gustaría una opinión basada en los datos que has tomado. Y una segunda cuestión. Me gustaría que me justificase, que me argumentase si para ti Netflix es el nuevo Amazon de la comunicación. Vale, voy. Bueno, pues yo diría, en cuanto a la primera pregunta, gracias por tu aportación, por supuesto. En cuanto a la primera pregunta respecto al cierre de cines, si es principalmente por la pandemia, yo lo que he observado en los registros documentales ha sido que sí, o sea, el streaming, en este caso, como hemos dicho en las conclusiones, sería un factor más que ha ayudado a motivar que la gente deje de ir al cine, pero sin embargo, en los cierres de cines en sí se deben a la pandemia por el COVID-19. Y en cuanto a la cuestión si Netflix sería el nuevo Amazon, aún diría que la plataforma aún está como creciendo, o sea, es evidente que ha crecido mucho, pero hasta el punto de llegar a vender productos y todos esos servicios que hace Amazon, no sé si podría llegar ahí o podría terminar centrándose simplemente en la producción de películas o incluso videojuegos como se incluyen los registros. No me refería al mundo de compraventa de productos físicos tal como Amazon, sino paralelamente un Amazon de la comunicación, como has dicho ha estado creciendo, como has dicho, en videojuegos, que está bueno, dando un paso al lado y no solo centrándose en el negocio de los documentales, cine y series, ¿no? O sea, no iba por el tema de la venta literalmente a Amazon. Pues sí, podría llegar a hacerlo porque ya hemos visto que su repercusión es muy grande. De hecho, con series como por ejemplo El Juego del Calamar, han habido tendencias incluso agresivas por cosas que pasaban en la serie. O sea que sí, en un futuro yo creo que sí podría llegar a convertirse en un factor bastante importante. Muchas gracias. De nada. Ana Beatriz, por favor. Hola, José Manuel. En los antecedentes han mencionado una guerra de patentes. Me gustaría, por favor, que nos ampliaras un poquito más en qué consistió y cómo se solucionó. Bueno, por supuesto, muchas gracias. En primer lugar, la guerra de patentes, como ya he dicho, tiene lugar durante la etapa sonora del cine. De hecho, es el suceso que origina esta etapa y surge una vez se introduce la primera película con sonido. Las grandes compañías estaban intentando incorporar el sonido a sus películas y esto estaba generando mucho caos. Debido a esto, Hollywood interviene. Hollywood es donde se habían estado reocupando todas las grandes productoras de cine americano en la etapa anterior, en la etapa primitiva, y busca una solución, que esta sería obligar a que todos los estudios establezcan un mismo sistema de sonido igual para todos, aplicando así una ley antimonopolio. Gracias. José Manuel, yo tenía que hacer una última consideración. Yo me declaro un nostálgico de los cines y me niego a pensar y a creer que los cines vayan a desaparecer. Pero después de haber leído tu estudio y los datos que tú has estado manejando, parece ser que la pandemia está empezando a remitir. ¿Qué futuro se le presenta a la industria del cine? En este caso, a las salas de cine. Bueno, muchas gracias por tu intervención, Joaquín. Como has dicho, al parecer la situación de pandemia parece que va a ir a mejor. Y si esto sigue así, según las conclusiones que se han obtenido, ya que la pandemia es uno de los principales, la principal razón por la que se han cerrado los cines, parece que van a volver a repuntar. Sin embargo, yo creo que sería necesario añadir algunas novedades, algunas novedades para atraer al público
O, por ejemplo, se hace en América como descuentos cuando vas a los restaurantes, o reducir el precio, o también descuentos por grupos, o una estrategia de marketing mejor, también puede ser, y ese tipo de cosas. Muchas gracias, José Manuel. Tengo que felicitarte efusivamente por tu trabajo, por tu investigación. Me ha gustado muchísimo tu presentación y tienes motivos más que suficientes para estar orgulloso. Te felicito y quiero que le transmitas esa felicitación directamente a tus padres. Y desde luego se nota que detrás ha estado la mano de una gran profesional de nuestro centro. Clara se puede sentir orgullosa de su trabajo y además de lo que hemos estado viendo hoy. Te felicito a ti en primera persona y a Clara también. Y muchas gracias por tu presentación. Si quieres añadir algo más, José Manuel. No, ya Pedro ya sabe que soy de pocas palabras. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna otra intervención, damos por finalizada esta sesión.